San Agustín. ¿Quiénes son los anticristos? ¿Quiénes son los anticristos en la Iglesia? 4. ¿A quiénes llamó anticristos? Escribe a continuación, de ahí conocemos que es la última hora. ¿De dónde? Del hecho de que han aparecido muchos anticristos. Salieron de entre nosotros, ved los anticristos. Salieron de entre nosotros, luego lloramos, pues, una pérdida. Escucha algo que te aportará consuelo, pero no eran de los nuestros 6. Todos los herejes, todos los cismáticos salieron de entre nosotros, es decir, salen de las filas de la Iglesia, pero no saldrían, si fueran de los nuestros. Antes de salir, pues, no eran de los nuestros. Si antes de salir no eran de los nuestros, es que muchos que están dentro y no han salido son anticristos. ¿Con qué finalidad nos atrevemos a decir esto sino para que todo el que esté dentro se guarde de ser un anticristo? El apóstol Juan, pues, va a describir y a caracterizar a los anticristos. Ahora los veremos. Pero cada uno debe interrogar su conciencia y ver si es un anticristo. Efectivamente, anticristo designa en nuestra lengua a alguien que es contrario a Cristo. Algunos piensan equivocadamente que se habla de anticristo porque ha de venir antes de Cristo, es decir, porque Cristo ha de llegar después de él. Ni se pronuncia ni se escribe antecristo, sino anticristo, esto es, contrario a Cristo. Ahora, al exponerlo el mismo Juan, advertiréis quién es contrario a Cristo, y comprenderéis que solo los anticristos pueden salir fuera. En cambio, los que no están contra Cristo es imposible que salgan fuera. En efecto, el que no está contra Cristo se mantiene adherido a su cuerpo y se le tiene por uno de sus miembros. Nunca un miembro está contra otro. La integridad del cuerpo es resultado de contar con todos sus miembros. Pero ¿qué dice el apóstol acerca de la concordia entre los miembros? Si sufre un miembro, sufren todos y, si es glorificado uno, gozan con él todos los demás 7. Por tanto, si todos los demás miembros gozan cuando uno es glorificado, también sufren todos cuando sufre uno solo. Entre los miembros Caancourds no hay anticristo alguno. Pero hay algunos que, siendo anticristos, están en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues su cuerpo aún está sometido a curación y la salud perfecta solo tendrá lugar tras la resurrección de los muertos. Los tales están en el cuerpo de Cristo como humores malignos. Cuando se los vomita, el cuerpo se siente aliviado. De idéntica manera, cuando salen de ella los malos, la Iglesia se siente aliviada. Y cuando el cuerpo los vomita y expulsa, dice, estos humores salieron de mí, pero no procedían de mí. ¿Qué significan estas palabras? No fueron cortados de mi carne, mas, por tenerlos dentro, oprimían mi pecho. La prueba descubre a los anticristos. 5. Salieron de entre nosotros, pero de ahí que no debáis poneros tristes no eran de los nuestros. ¿Cómo lo pruebas? Porque si hubieran sido de los nuestros, sin duda habrían permanecido con nosotros. De aquí, pues, puede ver vuestra caridad que muchos que no son de los nuestros reciben con nosotros los sacramentos, reciben con nosotros el bautismo, reciben con nosotros lo que los fieles saben que reciben, la bendición, la Eucaristía y todo lo que hay de santo en los sacramentos, reciben con nosotros la comunión al altar de Cristo, pero no son de los nuestros. La prueba deja claro que no son de los nuestros. Cuando les sobreviene la dificultad, como viento que les brinda la ocasión, vuelan lejos, pero no eran grano. Volarán todos y hay que repetirlo con frecuencia cuando la era del Señor comience a ser revelada en el día del juicio. Salieron de entre los nuestros, pero no eran de los nuestros, porque, si hubiesen sido de los nuestros, sin duda hubiesen permanecido con nosotros. Queréis saber, hermanos, que esto se afirma con total certeza. Los que tal vez salieron, pero vuelven, no son anticristos, no están contra Cristo. Los que no son anticristos es imposible que permanezcan fuera. Pues solo por propia voluntad se está contra Cristo o se está en él. O nos contamos entre los miembros o entre los humores malignos. Quien cambia a mejor es miembro en el cuerpo, quien, al contrario, se mantiene en la maldad, es humor maligno y, una vez que haya salido, hallarán alivio aquellos a quienes oprimía. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque, si hubiesen sido de los nuestros, sin duda habrían permanecido con nosotros, pero aconteció así para que se manifestase que no todos eran de los nuestros 8. Añadió para que se manifestasen porque, aunque están también dentro, no son de los nuestros, pero no se manifiestan como tales más que al salir. Y vosotros tenéis la unción dada por el Santo para que os seáis manifiestos a vosotros mismos 9. La unción espiritual es el mismo Espíritu Santo, cuyo signo es la unción visible. Juan afirma que todos los que tienen esta unción de Cristo conocen quiénes son malos y quiénes son buenos, y no tienen necesidad de que les enseñen, porque la misma unción les enseña. La mentira que descubre al anticristo, negar que Jesús es Cristo. 6. Os escribo, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira proviene de la verdad. 10. Ved que se nos advierte cómo podemos conocer al anticristo. ¿Qué es Cristo? La verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad. 11. Pero ninguna mentira proviene de la verdad, en consecuencia, de todos los que mienten, ninguno proviene aún de Cristo. No dijo que cierta mentira provenga de la verdad y otra no. Prestad atención a lo afirmado, no os paséis la mano, no os aduléis, no os engañéis, no os hagáis ilusiones.
Ninguna mentira proviene de la verdad. Veamos, pues, cómo mienten los anticristos, puesto que no existe un único modo de mentir. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? 12. Jesús tiene un significado, Cristo otro. Aun tratándose de un único Jesucristo, nuestro Salvador, Jesús es su nombre propio, igual que son nombres propios Moisés, Elías, Abraham. Igual que ellos, también nuestro Señor tiene como nombre propio Jesús. Cristo, por el contrario, es el nombre que señala el misterio de Jesús. Igual que si se dijese profeta o sacerdote, así con el término Cristo se presenta a Jesús como el ungido, en que iba a realizarse la redención de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba la venida de este Cristo, mas, como vino en humildad, no le reconoció, como era una piedra pequeña, tropezaron en ella y se hicieron pedazos. Pero la piedra creció hasta convertirse en una montaña grande. 13. ¿Y qué dice la Escritura? El que tropiece en esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien caiga lo aplastará. 14. Hay que distinguir bien las palabras. De quien tropiece en la piedra se dice que se hará pedazos, y de aquel sobre quien caiga, que lo aplastará. En un primer momento los hombres tropezaron en ella porque vino en la humildad, como ha de venir glorioso para juzgar, aplastará a aquel sobre quien caiga. Pero no aplastará cuando venga aquel a quien no hizo pedazos cuando vino. Quien no tropiece en el humilde no le temerá glorioso. Lo habéis oído, hermanos, dicho en pocas palabras, quien no tropieza en el humilde no temerá al glorioso. Cristo es piedra de tropiezo para todos los malos, todo lo que él dice les resulta amargo. Los donatistas son anticristos. 7. Así, pues, oíd y ved. Son ciertamente anticristos todos los que salen de la Iglesia y se separan de su unidad. Nadie lo dude, lo afirma el mismo Juan, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues, si hubiesen sido de los nuestros, sin duda hubiesen permanecido con nosotros. Resulta evidente, por tanto, que es anticristo cualquiera que, en vez de permanecer con nosotros, salga de nosotros. ¿Y cómo se prueba que son anticristos? Por su mentira. ¿Y quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Preguntemos a los herejes. ¿Hayas algún hereje que niegue que Jesús es el Cristo? Perciba vuestra caridad un gran misterio. Prestad atención a lo que el Señor Dios quiera inspirarnos y yo sugeriros. Advertid que salieron de entre nosotros y se hicieron donatistas. Preguntémosles si Jesús es Cristo. Al instante confiesan que lo es. Por tanto, si es anticristo quien niega que Jesús es el Cristo, ni ellos pueden llamarnos a nosotros anticristos ni nosotros a ellos, puesto que ellos y nosotros confesamos que Jesús lo es. En consecuencia, si ni ellos dicen que nosotros somos anticristos ni nosotros que lo sean ellos, entonces ni ellos salieron de entre nosotros ni nosotros de entre ellos. Sí, pues, no hemos salido los unos de entre los otros, estamos en unidad. Y, si estamos en unidad, que pintan dos altares en esta ciudad, que hacen las casas y los matrimonios divididos, ¿qué sentido tiene un lecho común, si Cristo está dividido? El apóstol Juan nos pone sobre aviso, quiere que confesemos lo que es verdad. O salieron ellos de entre nosotros o nosotros de entre ellos. Pero lejos de vosotros pensar que hayamos salido nosotros de entre ellos. Pues tenemos el testamento con la herencia del Señor, lo leemos y en él nos encontramos nosotros, te daré los pueblos gentiles como heredad, como posesión los confines de la tierra. 15. Estamos en posesión de la herencia de Cristo, ellos no la poseen, no están en comunión con el orbe de la tierra, no están en comunión con el conjunto de los redimidos por la sangre del Señor. Tenemos al mismo Señor que, una vez resucitado de entre los muertos, se ofreció para que lo tocaran con sus manos los discípulos que dudaban. Y como aún persistían en la duda, les dijo, convenía que Cristo sufriera la pasión y que resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara la penitencia y el perdón de los pecados. ¿Dónde? ¿Siguiendo qué ruta? ¿A quiénes? En todos los pueblos de la gentilidad, comenzando por Jerusalén. 16. Nuestra seguridad acerca de la unidad de la herencia es plena. Quien no entra en comunión con esta herencia, se ir fuera. Fragmento de las homilías sobre la primera carta de San Juan a los partos. Homilía tercera, 1 JN 2,18 a 27. Traducción, Pío de Luis, Osa. www.augustinus.it